Hola profesor, a través de este video voy a presentar mi trabajo con respecto a la música del siglo XX, principio del siglo XX en Chile, y voy a tratar de ser lo más rápido posible porque quiero contarles muchas cosas, así que voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Eh, Voy a compartir pantalla. Entonces, voy. Aquí y ahí. Entonces, para esto hice el mapa conceptual que usted nos pidió y decir que, bueno, primero que nada, la música en Chile durante la primera mitad del siglo XX, destacar que antes de 1900 el ritmo de penetración musical era muy lento. Y por supuesto también es destacar que lo que más contribuyó en la música en Chile a principios del siglo XX fue la creación de sociedades. Entonces, frente a esto mismo, el desarrollo de la música en Chile permitió el inicio de distintas sociedades que defienden su postura frente a cómo abarcar las artes musicales en nuestro país. Una de las ramas de estas sociedades en 1912 fue que Ferruccio Pizza funda la Sociedad Orquestal de Chile, presentando en 1913 la Sinfonía 9 de Beethoven. Esto permite ver las necesidades culturales que la sociedad chilena exigía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Otra de las sociedades también creadas en esta época muy importante, es la creación de la sociedad Cuarteto, cuarteto de cuerdas que penetra los clásicos a finales del siglo XIX y principios del XX, ayudó a que la sociedad chilena se familiarizara más con la música docta. Eh, el desarrollo, bueno, como decía, otra de las sociedades que creo yo personalmente más importante que se desarrolla a principios del siglo XX es la sociedad llamada de los 10, que se destaca la creación de una sociedad artística llamada Los 10, como dije, un grupo de artistas fundado en 1920 y de muy corta duración, pero que influye en buscar una identidad cultural propia. En esta sociedad se encuentran dos músicos, Alberto García Guerrero, Alfonso Len y Acarios Cotapos, perdón. Y esta sociedad, los 10, publicaba revistas. De hecho, tengo la suerte de tener una en mi casa. Ahí dice, no sé si se alcanza a notar, es como los 10. Ahí está como. Es del año abril de 1917. Y dice aquí que tiene poemas incluso de Gabriela Mistral. Y dice música de Alfonso Allende Sarón. Busqué sobre él, no pude encontrar. Ahora tendría que quizás tomarme más tiempo para investigarlo. Personalmente esto es algo que me interesa mucho, el tema. De repente a veces hasta incluso he pensado en un posgrado que tenga que ver con investigación musical chilena. Que para mí es como muy, personalmente es algo muy llamativo para mí. Entonces, eh, la creación, como venía diciendo, la creación de distintos tipos de sociedades permite el desarrollo de la música del siglo XX a principios. Y desde un análisis lineal del tiempo se podría catalogar dos periodos muy importantes para analizar las sociedades musicales chilenas. Y en estas está la sociedad creada, bueno, casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una de las sociedades que marcó bastante la música a principios del siglo XX en Chile. Bueno, fue la consolidación de la modernidad en el cultivo de la música docta en Chile. Entre eso también la sociedad Cuarteto influyó mucho, por supuesto, llevado a fines del siglo XIX hasta 1928, hito que se caracteriza por una nueva institucionalidad musical chilena. Busca poseer una estética renovadora que impulsa el gusto por la música docta. El principal repertorio que abarcan es italiano en su mayoría, y el conservatorio que existía en esta época tenía mucha influencia desde aquí, desde esta sociedad, por así llamar. Y otra de las sociedades, y diría de las más importantes a nivel chileno, nacional, es la Sociedad Bach, institución fundada en 1924 por Domingo Santa Cruz, con herencia estética del grupo Los 10. Buscó que el Conservatorio Nacional de Música fuera clasificado como Escuela Superior de Música, por lo cual era necesario modernizar sus planes de estudio. Como esto no se concretó, fundaron el Conservatorio Bach entre el 26 y el 30, institución que promovía nuevas ideas, métodos y programas de música, diferentes a los programas del conservatorio. La sociedad Bach
emitía muchas críticas a la sociedad con la cual estaba llevando el conservatorio, que era esta sociedad de música docta, que era, como le digo, muchas críticas. De hecho, leí por ahí algunas y eran bastante fuertes, o sea, fuertes, no, por supuesto, nunca con un lenguaje agresivo, pero cuestionando mucho el tema de cómo se llevaba la música en el conservatorio, los planes de estudio. Entonces, para mí una de las críticas que vi que más me interesó fue el tema de que criticaban los planes de estudio que llevaba el conservatorio. Y eso me llegó por algo que le voy a mencionar más adelante, una experiencia personal. Bien, la sociedad Bach, a través de sus críticas, ayuda a ver las distintas necesidades para el desarrollo de la música en Chile, por lo que tres aspectos relevantes suceden en la primera mitad del siglo XX y que son gracias también a la sociedad Bach. Ah, perdón, se me olvidó decir que de los compositores que destacan en esta sociedad antes del siglo XX son Celerino Pereira, Enrique Soro, Alfonso Leng y Pedro Humberto Allende. Alfonso Leng también pertenecía al grupo de los 10. Eso no quiero decir con que a veces uno por encasillar uno cree que como que todo esto eran así súper docto y nada más. Pero no, por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de Alfonso Leng que era como bastante multi perspectivo, por así decir, no sé cómo llamarlo. Y la otra sociedad, Bach, en la cual se encuentra Carios Cotapos, Carmela Maquena, Juan Orrego Salas y Domingo Santa Cruz, siendo este último el más comprometido como representante y gestor de otros proyectos posteriores a 1924 y los cuales voy a mencionar a continuación, de los cuales influyó el maestro Domingo Santa Cruz. De las primeras hitos muy importantes fue que en el 28 la sociedad Bach alcanza su objetivo logrando establecer una reforma que cambió los planes de estudio para el conservatorio. Eduardo Barrios, quien era ministro de Educación de esa época, nombró una comisión mixta de reforma del Conservatorio Nacional, la cual incorporó lo que la sociedad Bach pedía. Así, Armando Carvajal se convirtió en director del Conservatorio Nacional y los planes de estudio para el conservatorio cambiaron. Otro hito importante es que en el 29 se da algo muy relevante para la música, ya que la Universidad de Chile pasó a ejercer la audiovisión total de la música y las artes plásticas del país, incluyendo el Conservatorio Nacional, creando así la Facultad de Bellas Artes. Y en octubre de 1940 se crea el Instituto de Extensión Musical, el cual tenía por objetivo formar y mantener una orquesta sinfónica, un coro y un cuerpo de baile. Además debía proveer los elementos necesarios para que estos grupos realizasen sus muestras al público. Este instituto difundió su conocimiento artístico por todo el territorio nacional. Bajo el Instituto de Extensión Musical se creó la Orquesta Sinfónica de Chile en el 41. En el 42 el Instituto de Extensión Musical fue incorporado a la Universidad de Chile. En el 45 se crea el Coro de la Universidad de Chile, organizado por Mario Baeza Fajardo, y el Ballet Nacional. Ambas dependieron en parte del accionar del Instituto Nacional de Extensión Musical. En el 46 este instituto comenzó la grabación de discos con música chilena, y en el 48 organizó el primer Festival de Música Chilena. A modo de conclusión, lo que acabo de presentar podría concluir que entre los años 1900 y 1950 la carrera ascendente de la música chilena fue en gran parte gracias a la creación de numerosas instituciones que se crearon para promover la música, de las cuales aquí se nombraron las tres más importantes de esa época. La Sociedad Bach, creada en el 24, que tenía por objetivo que la música se desarrollase correctamente, fiscalizar los movimientos musicales y agregar la música a los estudios escolares. El desempeño de la fundación fue primordial para lo que vendría más adelante. La segunda institución nombrada es la Facultad de Bellas Artes, creada en el 29 y que tenía como finalidad agregar la cultura musical de sus estudiantes. Dentro de esta misma institución se crearon y mejoraron numerosas instituciones musicales como la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, el cual dio una gran variedad de conciertos en la época, y como la última institución de la época se encuentra el Instituto de Extensión Musical, creado en 1940, el cual tenía como objetivo formar la Orquesta Nacional, como mencionaba anteriormente. La Sociedad Bach, que fue la gran fuerza de empuje de la música en Chile, no era una organización del Estado, sino una organización impulsada por un grupo de universitarios que querían mejorar el desarrollo musical en Chile. Por lo que podría concluir con que el Estado chileno no se hizo presente en el nacimiento verdadero de la música clásica chilena, clásica, entre comillas, chilena. Eso, profesor. El análisis que yo quiero hacer con respecto a las críticas que hacía la sociedad Bach a la otra sociedad es por algo que personalmente también he vivido. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve la suerte de estudiar 5 años en la Facultad de Arte de allá de la Chile, música, y sucedía que allá un amigo que hace muy poco se recibió de compositor allá, eh, intentó impulsar en todo momento una Big Band, me acuerdo.
Entonces, como este formato popular no está dentro de los planes de clases del instituto, y el instituto tiene como bien marcado cuáles son sus planes, por así decir, y sin abrirse a otros, a modo de incluirlo dentro de las mallas, a eso voy, así incluirlo dentro de la malla, porque pueden haber talleres, por supuesto, pero incluirlo dentro de la malla no era bien visto. Este amigo la peleó mucho, después yo me salí de la U y él seguía peleándola hasta que la logró después de como 3 años de pelea y ahora está Carl Hammond haciendo los talleres así a nivel curricular de Big Bang en la Universidad de Chile. Como yo soy muy amigo de esta persona que hizo este movimiento como para inculcar, para que la música popular también estuviera dentro de la facultad, yo, como digo, soy amigo personal de él me contó las peleas que tuvo y eran unas peleas muy cabras chicos, así como que los tipos no querían acceder, entre eso Wilson Padilla, que es un flautista, no quería acceder porque ellos se tenían que llevar a según el plan de lo que de música docta, contemporánea, etcétera, etcétera, y eso no se podía abrir porque era la pura excusa. Entonces costó. Y como que me hizo mucho ruido esto porque cuesta mucho hacer eso, integrar eso. Y ahora él también está tratando de moverse como para la música latinoamericana también. Entonces sería muy bello que la Facultad de Artes no tan solo integre lo que quedó aquí con el maestro Domingo Santa Cruz, sino que se siga abriendo y cuesta mucho abrir esas fronteras, esas barreras. Ese es un análisis. Y la segunda análisis que me gustaría hacer, profesor, es con respecto al grupo, al movimiento de los 10, ya que el grupo de los 10, como le decía, esto es algo que a mí, de hecho, me encantaría a lo mejor algún día tomar algún postdoctorado en música, investigación musical chilena, o sea, un postdoctorado, un posgrado. Eh, y entonces, acá, en esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay o sea, no es otro movimiento intelectual, sino que es una corriente literaria y yo lo encuentro muy interesante que se apega, yo diría, mucho al movimiento de los 10, que es un movimiento literario llamado angurrientismo, y que su palabra denota del significado de tener esta sed de retratar no la estética típica, estética clásica de lo campesino y folclórico propiamente tal de acá, sino que una representación mucho más profunda, emocional, psicológica, incluso espiritual. Entonces, este grupo, conformado por Juan Godoy, quien está a la cabeza, Juan Godoy se le unen bastantes escritores de esta época, estamos hablando, imagínense, en 1938, 39, por ahí, por esa época, fue que se fundó por así decir, se fundó este movimiento. Hay hartos escritores aquí, pero hay un escritor personalmente que yo conozco, que es Leoncio Guerrero, no, o sea, no es que lo conozca personalmente, sino que lo conozco porque tengo un libro de él, que se llama Cuentos de Pichamán, que tiene que ver con cuentos propiamente tal de la estación Pichamán, de aquí del ramal Talca Constitución. Es un libro que escribió en 1955, más o menos, y el cual trata sobre esto mismo, cuentos sobre Pichamán, pero la forma que tiene de retratar el paisaje, el folclore, la cultura, es muy impresionista, es muy... encuentro yo que intenta buscar, como lo dice aquí, como le digo, lo que intenta buscar en corrientismo, es decir, penetrar el cómo piensan, el cómo ven su futuro, todo, intenta abarcar todo, como no tan solo este es el guaso, este es la China, no, penetrarlo en todo sentido. Y yo creo que se asemeja mucho al grupo de los 10 en el sentido de tratar de buscar una estética propia, personal, y no tan solo desde estas estéticas que son tan foráneas, tan extranjeras al final y que cuesta como que nosotros tengamos una nuestra. Así que eso, profesor, esta es mi presentación. Voy a añadir un audio a la presentación y eso, mucho ruido aquí. Que esté muy bien. Adiós. Ah, el ruido.
No sé si usted lo escucha, profe, pero aquí hay un ruido infernal entre una alarma, un motor, en fin. Profe, que esté muy bien. Adiós.